Buenas a todos. Vamos a hacer el ejercicio número 6 del cuadernillo de muestreo. Bien, este ejercicio es un poco peculiar, porque fijaros, lo que me dicen es que tengo una señal en tiempo continuo, x sub c de t, entonces partimos de una señal x sub c de t, que lógicamente, bueno, pues es susceptible de tener su transformada de Fourier xc de omega en tiempo continuo. Y entonces lo que hacen es, me dicen que la muestrean, esa señal es muestreada. Entonces, bueno, pues aquí tendré pues, un tren de deltas que es la que muestrea mi señal x de t. Y me dicen, de hecho, que TS, el periodo de muestreo, es 2pi partido por omega 0. Y bueno, pues de hecho, fijaros que omega 0 coincide con la frecuencia máxima de la señal, ¿de acuerdo? De la señal x sub c de omega. Bien, entonces después de muestrear, pues lo que tendré, como ya sabemos por teoría, será una señal x sub p de t, que tendrá un determinado espectro x sub p de omega, que sabemos serán una serie de deltas, perdón, será el espectro de la señal x sub c de t, allí donde están las deltas del muestreo. Bien, entonces lo peculiar de este ejercicio es que después aparece lo que conocíamos como un conversor que transforma las deltas en una secuencia. O sea, esa x sub p de t lo que hace es que lo que me hace es transformar las deltas en una secuencia. Y entonces, bueno, pues me dicen que dibuje la transformada de Fourier x de omega mayúscula, porque ya estamos en el dominio discreto de esa x de n. Entonces, bueno, pues fijaros que es el primer ejercicio donde me dicen que del paso siguiente y es transformar esos impulsos en una secuencia, ¿no? Entonces, de hecho, me dice que dibuje esa transformada de Fourier. Bien, entonces, en primer lugar, vamos a hacernos un poquito una idea de cómo estamos muestreando. Si estamos muestreando la tasa de Nyquist o no, o qué, ¿no? Entonces, fijaros, tal como vemos la señal, estamos en el apartado A, en principio, la anchura máxima o la frecuencia máxima de la señal, la omega máxima, es omega sub 0. Con lo cual, atendiendo al teorema de Nyquist, la pulsación de Nyquist, perdón, la tasa de Nyquist tiene que ser, como sabemos, el doble de la frecuencia máxima, con lo cual la tasa de Nyquist para muestrear la señal y recuperar luego bien la señal a partir de sus muestras es 2 omega 0. Y aquí lo que me dicen es que estamos muestreando a una tasa, a un periodo, me dicen, el periodo de muestreo es 2pi partido por omega 0. Entonces, ¿a qué pulsación corresponde eso? Bueno, pues muy sencillo, sabemos que la relación, el periodo de muestreo es la inversa de la frecuencia y la frecuencia es omega partido por 2pi. Por lo cual esto quedaría 2p partido por omega de muestreo. O sea, la pulsación de muestreo se relaciona de esta forma con la omega de muestreo o con lo que necesitamos en nuestro caso, que es que la omega de muestreo es 2pi partido por la tasa de muestreo. O sea, en nuestro caso, esto de aquí, junto con esto, nos lleva a calcular que la pulsación, la frecuencia angular a la que estamos muestrando la señal es 2pi partido por t sub s, y t sub s vale 2pi partido por omega 0. O sea, nos sale que estamos muestreando a omega 0. Entonces, fijaros, en principio, como la pulsación de Nyquist la tasa de Nyquist es 2 omega 0 y yo muestreo a omega 0, pues lo que va a ocurrir es que al estar muestreando por debajo de la tasa de Nyquist, lo que va a ocurrir es que hay solapamiento de espectros. Entonces es un problema donde vamos a ver una cosa muy curiosa, y es cómo no se verifica el teorema de Nyquist. O sea, vamos a poder muestrear a esta tasa que está por debajo de la tasa de Nyquist, de hecho es la mitad de la tasa de Nyquist, y vais a ver cómo
vamos a poder recuperar la señal original. Y el truco va a estar en que la recuperación no va a ser a través de un filtro paso bajo, como se suele hacer en el teorema de, o se hace en el teorema de Nyquist, sino que lo que vamos a tener que utilizar es un filtro paso banda. Y esa va a ser el truco por el cual bueno, pues vamos a poder soslayar el teorema de Nyquist. Eso ocurre en unos casos determinados que serán los que veréis, los que veremos al final del ejercicio, ¿vale? Cuando es posible que muestre una velocidad por debajo o más lenta que la tasa de Nyquist y aún así ser capaz de recuperar la señal. Bien. ¿Cuál es el espectro de la señal muestreada? O sea, la señal muestreada es la X sub P de N. Bueno, sabemos que la X sub P de omega pues tiene el aspecto de 1 partido por el periodo de muestreo, un tren de deltas infinito, que es simplemente la señal continua esta que llamo X sub C, en desplazada pues un número infinito de veces, siempre en torno a números enteros de la frecuencia de muestreo, donde recordemos que la frecuencia de muestreo hemos calculado que vale omega 0. Luego, simplemente lo que nos piden es, como digo, dicen es dibujar la transformada de Fourier de XP de X de omega. Con lo cual hay que dar un paso más. Fijaros en el esquema anterior, que esa XP de omega es la que correspondería en el diagrama a este punto de aquí, en este punto de aquí. O sea, es la XP de omega. Bien, lo que me piden es la X de omega, entonces lo que tengo que hacer es este paso de aquí, es convertir ese tren de deltas o esa señal X sub C de K omega menos omega S, transformarlo al dominio de omega, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es muy sencillito. Acordaros que lo vimos en teoría y lo único que hay que hacer es hacer un cambio de variable. Y donde yo antes tenía omega pequeñita, digamos, omega minúscula, pues ahora tendré una omega grande y de ahí tendré la X de omega, ¿no? Entonces, el cambio de variable, acordaros que se hacía muy fácil pensando en las dimensiones, ¿no? Y es, puesto que omega son esa dimensional y omega minúscula es, digamos, 1 partido por segundo, pues aquí lo que habrá que hacer es multiplicar por la tasa de muestreo. O sea, lo único que hay que hacer para pasar de esta XP de omega a el espectro de la X de N, o sea, lo que aquí hemos llamado esta X mayúscula de omega, lo único que hay que hacer es hacer un cambio de variable y allí donde pone omega, sustituirlo por de omega, sustituirlo por omega partido por T sub S. Con lo cual, ese espectro X de omega, pues es hacer lo que hemos dicho, es 1 partido por T sub S, el tren de deltas de la X continua, ¿vale? El espectro no cambia y lo único que pasa es que hago esta conversión. Divido por T sub S los valores de la omega que tenía en tiempo continuo y el resto es igual. Entonces, esto es lo que tenemos que pintar. Bueno, pues vamos allá, vamos a pintarlo. Entonces, para pintarlo, lo mejor, yo creo que es que cojáis colores y lo hagamos poco a poco. Entonces, aquí, primeramente, vamos a coger y pintar la omega, o sea, vamos a pintar este espectro X sub P de omega. ¿Vale? Vamos a calcular el espectro. Y para ello, bueno, pues vamos a cogernos aquí en el segmento horizontal, vamos a coger múltiplos de omega medios, o sea, aquí tendremos omega 0 medios, aquí omega 0, aquí omega 0 medios más omega 0 sería 3 omega 0 medios, aquí tendríamos 2 omega 0 y así sucesivamente, ¿no? Omega 0, aquí tendríamos el 3 omega 0 y lo mismo en negativos. Y tendríamos el menos omega 0 medios, aquí el menos omega 0, menos 3 medios de omega 0, menos 3 omega 0 y así sucesivamente. Bien, entonces el espectro
¿cómo es? Bueno, pues simplemente, como nos dice, como podemos leer aquí, es cógete y bueno, tienes un factor de 1 partido por T sub S y después escógete el espectro continuo que te dan en el ejercicio y desplázalo en distintas unidades de omega S. ¿De acuerdo? Acordaros que el espectro continuo nos lo ponemos aquí para no tener que andar subiendo. El espectro continuo pues era una cosa así. Hacía así y hacía así, donde esto era omega 0 y esto era omega 0 medios y es simétrico respecto del otro lado, ¿no? Esto era la XC de omega. Entonces, esto es lo que nos tenemos que desplazar llevando este origen pues en torno a omega S. Entonces, para K igual a 0, esta formulita de aquí nos dice que simplemente es dibújate el espectro atenuado con 1 partido por T sub S. Entonces, bueno, pues nos dibujamos el espectro de la definición, vamos, del enunciado del ejercicio, y este sería el valor, digamos, para K igual a 0. Repito, en verticales, todos estos espectros van a salir atenuados o afectados por una cantidad 1 partido por T sub S respecto del original si valiera 1. Bien, ahora vamos a cambiar de color y lo que vamos a hacer es dibujar el espectro correspondiente a K igual a 1. Perdonadme que me están llamando por teléfono. Lo quito el sonido y ya está. Bien, entonces para K igual a 1 lo que me dice es cógete este espectro de aquí. Lo que pasa es que ahora este lugar central te lo tienes que llevar en torno a omega S, ¿vale? Que es omega 0. Entonces, en torno a omega 0, yo lo que hago es me dibujo este espectro de aquí. Entonces, fijaros, vete para la derecha, omega 0 medios, o sea, me vengo aquí y aquí lo que hago es pinto la rampa, con lo cual este espectro me quedaría aquí. Y para la izquierda dice, vete la mitad y pinta la rampa, con lo cual aquí me quedaría esto de aquí. Esto quedaría para K igual a 1. Pero también para K igual a menos 1 lo voy a pintar en verde, porque se me va hacia la izquierda y no me afecta, ¿no? Con lo cual lo pinto en verde y entonces en torno a menos omega 0 te vas a la derecha media y pintas esto de aquí y te vas hacia la izquierda media y pintas el otro lado del espectro. ¿De acuerdo? Eso sería el valor para K igual a menos 1. Bien, vamos a pintar ahora para K igual a 2. Para K igual a 2 es llévate esto a 2 omega 0 y entonces te vas para la derecha media, que sería este punto, y te pintas esto de aquí. ¿Vale? Y te vas para la izquierda medio y pintas lo mismo, esto aquí. Y para K igual a menos 2, como nos vamos a la izquierda, pues volvemos a hacer lo mismo. Nos vamos a K igual a menos 2 omega 0. A ver que me estoy liando. El rojo, sí. Omega 0, el menos 2 omega 0 estaría por aquí, ¿vale? Y entonces, en torno a menos 2 omega 0, me pinto esto. O sea, me tocaría este por aquí y por el otro lado me quedaría este de aquí. Bueno, esto no sería 3 omega 0. Y bueno, así podría continuar sucesivamente. Me paro aquí, ¿por qué? Porque, bueno, sabemos que luego vamos a tener que hacer cosas con el espectro para recuperarlo en torno a la banda base, ¿no? Y el resto de los espectros para K superiores, pues me van a quedar pues, a la derecha y a la izquierda de lo que yo estoy pintando. Y no tiene sentido hacerlo, ¿vale? Entonces, esto sería XP de omega. ¿De acuerdo? Entonces, ahora recordar que lo que me piden no es XP de omega, lo que me están pidiendo, o sea, no me piden el espectro aquí, sino el espectro aquí, cuando he pasado de la secuencia a el tiempo discreto. Entonces, acordaros que lo único que hay que hacer es un cambio de variable. Lo que hay que hacer es multiplicar para pasar de la omega. Es que hay que transformar este eje y simplemente hay que multiplicar la omega. Las omegas serían la omega, hay que multiplicarlo por el periodo de muestreo. ¿De acuerdo? El periodo de muestreo que sabemos que hemos calculado arriba, que es 2pi partido por omega 0.
Con lo cual, lo que voy haciendo es que estas frecuencias que hay aquí, simplemente lo que hago es multiplico por 2pi por omega 0. Entonces, por ejemplo, esta frecuencia que en omega minúscula era omega 0 por 2, pues en omega mayúscula será omega 0 por 2 por 2pi partido por omega 0. Y esto da, pues el 2 y el 2 se me van, el omega 0 y omega 0, ¿esto qué quedaría? Pues me quedaría pi. Y esta frecuencia de aquí, por el mismo razonamiento, me quedaría menos pi. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Puedo ir reconvirtiendo todas las frecuencias y pintarlo en el eje horizontal, y esa sería el espectro de x de omega. ¿Vale? Lo podemos pintar por aquí. Es una tontería, porque es que realmente lo único que hay que hacer es el mismo espectro que arriba, pero bueno, pues lo cambiamos el eje horizontal. Entonces pinto lo que me dicen, que es que pintar entre menos pi y pi el espectro. Entonces me quedaría pi, aquí que me quedaría menos pi. Esto sería el espectro de la x de omega, que es lo que me piden, ¿de acuerdo? Y bueno, pues afectado aquí por un coeficiente 1 partido por t sub s. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros qué curioso que al muestrear esta señal por debajo de la tasa de Newquist, pues efectivamente hay una alia, se me mezclan las frecuencias, se me mezclan entre sí, y me queda este triangulito de aquí. ¿De acuerdo? Bien, esto sería el apartado A. El apartado B, vamos a leer qué es lo que me piden. Me dicen que la señal XN la transmitimos a través de un canal digital. Y en el receptor tenemos que recuperar la señal original, la X sub C. Y me piden que dibuje un diagrama del sistema que recupera y que especifica sus características. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues yo lo que estoy enviando por mi canal digital es la secuencia. O sea, yo tengo mi canal, y lo que le inyecto al canal pues es esa secuencia x de n, ¿vale? Y la recupero por aquí. Esta señal, bueno, pues va a haber una x de n recibida, digamos, que bueno, pues el canal introducirá pues los defectos, ruidos, etcétera, que sean, pero lo que me dicen es que yo quiero recuperar la señal original, o sea, de esta xn, yo lo que quiero recuperar es la x sub cdt original. ¿Vale? Entonces, ¿eso cómo se hace? Bueno, pues es muy sencillo. Fijaros, yo lo que hago es que parto de este espectro, lo ponemos por aquí, parto de ese espectro, que es un espectro discreto, ¿vale? Y que hemos llamado x de omega grande, entre menos pi y pi, ¿vale? Y eso en el tiempo, en las n's, pues como no podía ser de otra forma, bueno, pues era una secuencia, pues la que sea. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que hago es, esto lo paso por un conversor. Si antes teníamos de continuo a discreto, ahora lo paso de discreto a continuo. O sea, algo que me pasa señales discretas, me transforma, digamos, esta secuencia, pues en deltas. Cada punto de la secuencia me lo transforma en una delta. Esto es lo que hace este conversor continuo discreto. Y aquí tenemos entonces el tiempo. Aquí era el valor menos 1, 1, 2, 3, etcétera. Ahora ya no. Ahora tendré el menos t sub s, 0, t sub s, 2t sub s, etcétera. Y con el espectro, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre con el espectro es la desnormalización de ese espectro, ¿vale? Si antes yo pasaba de estos valores que eran menos omega 0 medios y tenía menos pi, y más omega 0 medios y tengo pi, bueno, pues ahora hago al revés. Pinto exactamente el mismo triangulito, lo que pasa es que ahora en vez de pi pongo lo que había antes, que era omega 0 medios, y en vez de menos pi, pues pongo lo que había antes, que era menos omega 0 medios. ¿De acuerdo? Y esa será bueno, pues el espectro, digamos, de la señal continua. ¿Vale? Algo parecido al espectro. ¿Por qué? Porque realmente acordaros que, fijar el espectro de arriba, lo que tengo es una serie de triángulos. ¿De acuerdo? Tendré todos estos triángulos. ¿Vale? Si veis aquí arriba, cuando yo he sacado el espectro, veis que son todos triángulos lo que aparece, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ese espectro bien todavía no es la señal original. La señal original, acordaros que era simplemente, bueno, pues como dos rampas a derecha y a izquierda de omega 0. Entonces, ¿cómo a partir de este espectro recupero yo la señal? Pues mira, pues simplemente lo único que tengo que hacer es venir aquí y ponerle aquí un filtro que seleccione esto de aquí, este trocito de aquí,
y ponerle aquí a la izquierda otro filtrito que selecciona esto de aquí. Entonces, si yo pongo este filtro, que sería un filtro paso banda, si yo pongo este filtro paso banda, pues fijaros, yo recupero la señal original, porque me quedaría este trozo por aquí y el mismo trozo simétrico por otro lado, ¿de acuerdo? Donde esto de aquí es omega 0 medios y esto de aquí es omega 0. Luego, entonces, daros cuenta que el sistema que recupera la señal tiene dos bloques. Tengo el sistema discreto continuo y después un filtro paso banda. ¿Queda claro? Con lo cual, bueno, pues lo podéis poner aquí como resumen. Yo tengo la XN que llega, digamos, a la recepción, a la salida del canal. Yo meto el filtro discreto continuo que me transforma los puntitos en deltas. Y lo que pongo aquí es un filtro paso banda. ¿Vale? Un filtro paso banda que acordaros que se ponía de esta forma. Y a la salida de ese filtro paso banda yo tendré la XCDT. ¿Cuál es la especificación de ese filtro paso banda? Bueno, pues el filtro paso banda tiene la siguiente característica. Por un lado, tiene una ganancia que era 2pi partido por omega 0, que, por cierto, es la T sub S. ¿Para qué frecuencias? Bueno, pues para las frecuencias que está en valor absoluto entre omega 0 medios y omega 0 y vale 0 en el resto. Este sería el filtro paso banda, que es este que he puesto aquí en azul. Muy bien. Y en el último apartado, en el C, me dice, en términos de omega 0, ¿para qué valores de la periodo de muestreo se puede recuperar XC a partir de XN? Bueno, pues fijaros, hemos visto que para una frecuencia de muestreo T sub S igual a 2pi partido por omega 0, aunque la tasa de Nyquist hemos visto también que era el doble, o sea, la frecuencia de muestreo realmente es la mitad de lo que debería ser la tasa de Nyquist, ¿vale? Aunque ocurre eso usando un filtro paso banda, recuperamos la señal, ¿vale? Pero utilizando un filtro paso banda. Por otro lado, si muestreáramos a la tasa de Nyquist, que hemos visto ya que era omega 0 partido por pi, o lo que es lo mismo, si mi periodo de muestreo fuera el periodo que me indica el teorema de Nyquist, que sería pi partido por omega 0, ¿de acuerdo? Entonces, usando como siempre, filtro paso bajo, podría recuperar la señal. Recuperamos la señal. En definitiva, esto lo podemos, si quieres, si os lía un poco, si aquí ponemos las tasas de muestreo, los periodos de muestreo, bueno, pues lo que Nyquist, el teorema estricto de Nyquist, me dice, oye, si tú muestreas como máximo a esto o por debajo o a una velocidad, digamos, más rápida, lo que es lo mismo decir, una T sub S menor, recupero la señal con un filtro, como siempre, paso bajo, ¿vale? Y puedes muestrear a menor velocidad, o sea, un periodo de muestreo mayor, que es lo que hemos visto en el ejercicio, que es 2pi partido por menos 0, y puedes recuperar con un filtro paso banda. Bueno. Entonces, bueno, pues con esto habríamos acabado el ejercicio. Fijaros entonces un poco mirándolo todo con perspectiva, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues nos enseña que es posible submuestrear, hacer un submuestreo de una señal que tiene este aspecto, que es una señal que no es, digamos, paso bajo, no es una señal que está en banda base, en torno al cero, sino que a esto se le llama una señal paso banda. Es posible muestrearla a una frecuencia menor que la de Nyquist y aún así recuperar la señal. ¿Cómo? Bueno, pues ya no con un filtro paso bajo, sino con un filtro paso banda. Bien, espero que os haya quedado este ejercicio. Es un magnífico ejercicio para practicar el tema de muestreo, para recordar cómo pasar una señal en tiempo continuo a una señal en tiempo discreto, que era la normalización del eje horizontal.
Y esta curiosidad del muestreo de señales pasobanda, que, bueno, pues necesariamente no hay que cumplir el teorema de Nyquist para que podamos recuperar la señal. Y eso se llama subsampling o submuestreo. Bien, espero que os haya quedado claro y nos vemos en otro vídeo. Un saludo a todos.